Página impar. Programa de la Unión Nacional de Escritores con la coordinación de Eugenia Sánchez Nieto. Buenas noches, estimados oyentes. Hoy se encuentra con nosotros el escritor Julio Daniel Chaparro. Julio Daniel Chaparro nació en 1962 en Sogamoso, Boyacá. Licenciado en Lingüística y Literatura por la Universidad de La Sabana. Periodista. Ha publicado 2 libros de poemas, Y éramos como soles en 1986 y País para mis ojos en 1987. Con otros autores ha publicado los siguientes libros colectivos: Umbral de Lunas, Cuentos y Poemas 1984, Que nos dejen con los alcaravanes, Ensayos 1987 y Sobre el llano 1988. Integra el equipo que hace posible la revista Entre Letras de Villavicencio. Es asimismo colaborador de las revistas de poesía Ulrica de Bogotá, Común Presencia y Puesto de Combate y Tropos de Bucaramanga. En la actualidad tiene en prensa el libro de poemas Árbol Ávido y prepara un libro de crónicas titulado Itinerario. Labora como cronista en el periódico El Espectador. Buenas noches, Julio Daniel. Muy buenas noches, Eugenia. Mucho gusto de estar contigo aquí en tu programa. ¿Por qué no hablamos de sus 2 libros publicados? Y éramos como soles 1986 y País para mis ojos 1987. ¿Por qué no hablamos un poco del proceso de creación de estos 2 libros? Estos 2 libros responden a 2 situaciones, pese a que son muy cercanos en el tiempo, a 2 situaciones distintas. El primer libro, Y éramos como soles, pienso que tiene en común con la gran cantidad de primeros libros de poetas el hecho de que era un poco la reconfirmación o la confirmación de una actitud, la asunción definitiva de una postura ante la vida, que es la postura pues que le permite a uno la poesía, que le deja respirar la poesía. Este libro, en tanto ser el primero, en tanto ser un producto de una urgencia vital, es un libro muy juvenil por esa misma razón. Sin embargo, atestigua y testimonia una serie de búsquedas que a mí me preocupaban en ese momento específico y que respondían también a una comprensión del hecho estético que implica la poesía. El segundo libro, por el contrario, tiene una factura muy distinta. País para mis ojos es la respuesta de un ser humano que vive en un contexto histórico determinado y en una situación geográfica también determinada, y que ante una cantidad de hechos, estoy hablando del año 1987, una cantidad de hechos de violencia, de destrucción del país, por qué no decirlo, pues presenta su respuesta, presenta su visión frente al país y a la realidad que le pertenece y a la cual él también pertenece. Por eso el título es bastante explícito, es País para mis ojos, y no tiene ninguna, bueno, por supuesto, además de las elementales comuniones, además de las elementales características de estilo y de búsquedas, no tiene ninguna comunicación en términos de tema con el libro que lo antecedió, que es Y éramos como soles. Julio Daniel, ¿y con cuál de estos 2 libros se siente usted más a gusto? Pues mira que en ambos libros yo encuentro poemas que, leyéndolos hoy, aún me satisfacen, pese a que como libros no globalicen lo que podría ser una presentación decorosa en términos poéticos, yo lo reconozco. Sí, en ellos hay hallazgos que a mí aún me satisfacen. Me parece que son poemas logrados, me parece que hay una
por lo menos una comunicación poética y una búsqueda de enunciar el hecho poético que permiten en el fondo, en lo último grado, una lectura seria e interesante. Ambos libros fueron publicados en Villavicencio. ¿Cómo fue la receptividad de estos libros pues en el país? Pues si se puede hablar del país o por lo menos de Bogotá, ¿cómo fue? Pues entiendo que la poesía, por supuesto, es un producto, si se trata de un producto, aunque no lo creo, que tiene un consumo reducido, y eso es una razón histórica, es un hecho histórico. Si tengo en cuenta este elemento, si se comprende que la poesía no es un abrevadero de masas, sin duda la recepción fue buena en términos generales. El primer libro fue bien comentado en algunos medios, el segundo también. Ahora, por supuesto, no son los grandes libros de la década, ni se trata de una convocatoria para que todos miraran con mucha atención. Estos dos libros de poesía no lograron ese efecto, lo cual me parece que es lo más importante e interesante, pero por lo menos sí permitieron que algunas personas avisadas atisbaran hacia esa propuesta estética que fundamentalmente es la poesía que uno hace y que también es, además de todo, una señal y un gesto. Julio Daniel, el pasado 23, 24 y 25 de abril se realizó en Neiva un encuentro de poetas nacidos a partir del 50. Allí estuvimos, entre otros, Samuel Jaramillo, Santiago Mutis, Rómulo Bustos, Fernando Rendón, Julio Daniel Chaparro, Gustavo Adolfo Garcés, Adolfo León Córdoba, los poetas venezolanos Rafael Castillo, Igor Barreto y Yolanda Pantín. ¿Usted qué conclusiones saca de ese encuentro? A mí me llamó mucho la atención la convocatoria que agradecí, formulada por los escritores de Neiva para participar de este evento. Y tenía algunas preconcepciones en virtud de que por un rigor, digamos, intelectual, yo he visto con mucha atención la poesía que están escribiendo aquellas personas que han nacido después del 50, no solo en Colombia, sino en el continente. Las conclusiones que logré medianamente elaborar al término del evento ratificaron mis preconcepciones de que hablaba al comienzo, porque se trata de una propuesta múltiple, no es una propuesta coral en términos poéticos, y se trata también, por lo menos la poesía de estos autores, de una búsqueda, de un buceo muy interesante, arriesgado en algunos casos, pero sin duda valioso, para tratar de enunciar de otra manera el hecho poético a nivel continental. Y en el caso específico del país, pienso que es tal la diversidad de tonos, tal la diversidad de propuestas y tal también la diversidad de búsquedas que por primera vez, en esto voy a ser arriesgado, por primera vez una generación se atreve a formular, teniendo en común unión el hecho poético, a formular diferentes alternativas para que este hecho sea posible, para enunciar no solamente su realidad real, sino su realidad irreal, que sería la que en última se plasma en el poema. Esto a mí me llena de mucha satisfacción, porque de una manera u otra uno se inscribe también en esa preocupación, en esa búsqueda que es colectiva y que afortunadamente no posee ni un vocero mayor, ni posee una figura detrás de la cual se encamine, ni posee un recetario para proponer su poesía. Pero una cosa, Julio Daniel, pero no, ¿usted no cree que en las décadas anteriores casi que las propuestas son también diversas, pues casi que como poetas hay? Sí, claro, yo creo eso, pero también creo lo siguiente. Creo que en los puntos de comunión de, por ejemplo, la generación más reciente, uno puede encontrar muchas analogías en el tono de la enunciación del hecho poético. Las características, por hablar de la generación del 70 en Colombia, son muy pocas y por tanto las engloban. Entonces uno encuentra el desparpajo como una actitud en el hecho poético, uno encuentra la ridiculización, digamos, de la historia más reciente y de los mitos que han de una manera u otra integrado la tradición colombiana, uno encuentra el cinismo, encuentra
cierta actitud, digamos, peyorativa frente a la realidad en esos primeros poemas de esta generación. Y hay múltiples ejemplos que uno podría traer a colación. Que no... Y dentro de la década del 50, ¿usted qué encuentra, digamos, digamos para contrastar? Entre la década del 50, sí. Pensando en poetas como Gaitán Durán o como Quetelano. No, perdón, de los nacidos en el 50. A partir del 50, sí. Para contrastar, por ejemplo, yo encuentro que hay un tono de mayor solidaridad, es decir, la búsqueda de la poesía no como un hecho inútil. Yo recuerdo mucho un poema de un poeta de los del 70 que hablaba que en el cual se pregunta para qué sirve la poesía, y dice que la poesía es algo inútil y que es una poesía, que es el recurso de los vagos y cosas por este estilo. En este caso la poesía se convierte en tabla de salvación, y se convierte en tabla de salvación que uno puede verificar en múltiples lecturas, pese a que sea una poesía onírica, que hay muchos casos, o sea una poesía que abreve en lo surreal, que también hay muchos casos, o sea una poesía puramente descriptiva. En todas el poema se convierte en tabla de salvación. Es el poema lo importante, y eso no ocurría, por lo menos en la lectura global, en las generaciones anteriores. Las generaciones anteriores la poesía, el poema era un recurso para enunciar el rechazo y el fastidio, el hastío casi. En este caso es la única posibilidad de sobrevivir, de supervivencia, y eso es muy patente en todos los poemas. Sin importar, yo no estoy hablando del tema que se maneja en el poema, pero sí en los tonos que se enuncian, en los tonos que se logran casi que atrapar, ¿no? Estamos con el poeta Julio Daniel Chaparro. ¿Usted se siente afín a algún poeta colombiano? Esa es una pregunta bastante difícil porque no la había reflexionado mucho. Me interesan muchos poetas colombianos, los he leído con mucha atención, pero no creo que en los poemas que yo escribo uno pueda detectar a un poeta así nítido, ¿no? Visible. Sin embargo, soy un lector entusiasmado de poetas como Aurelio Arturo, de poetas como, por decir algo, José Manuel Arango, que es un poeta que me gusta mucho, un poeta de la generación anterior, y de una gran cantidad de poetas que me son contemporáneos, en los cuales encuentro no tanto una identidad o una afinidad, sino una alegría que me gustaría poseer, o una riqueza lírica que también me gustaría poseer. Me interesan en todo caso los poetas que prefieren la equivocación en el lenguaje lírico, pues, para enunciar cosas que podríamos denominar épicas, a otra clase de poetas que usan un recurso, que recurren más a lo coloquial o a lo confesional en su elaboración literaria, ¿no? Daniel, ¿cuáles son los poetas que a usted más le han interesado? Los poetas colombianos. ¿Qué más me han interesado? Sí. Bueno, en primera instancia... Mirando hacia atrás, claro. En primera instancia, Aurelio Arturo, digamos de los más recientes. Silva, pienso que a todos de una manera u otra, en un determinado momento de nuestra vida, nos ha dicho muchas cosas. Me gusta mucho la poesía última de Jorge Gaitán Durán. En su momento me gustaron la poesía nadaísta, específicamente X504, que me parece que es el poeta más... El poeta de los nadaístas es él. Por supuesto la poesía de Juan Manuel Roca, que cuando el acercamiento a la poesía, por lo menos a la poesía colombiana, fue por esa vía, y él lo sabe. Y últimamente me entusiasma mucho la poesía de Raúl Gómez Hatín y de Darío Jaramillo Agudelo, que también es una propuesta distinta, pero es un poeta con una fuerza bien interesante. Estamos con el poeta Julio Daniel Chaparro. ¿Cree usted que hay generosidad por parte de escritores que manejan un cierto poder cultural hacia los escritores que se inician con mucha dificultad? Yo no creo que haya generosidad, y pienso que antes sí la ha habido. No sé si esto sea bueno o malo, porque yo recuerdo que hablaba alguna vez con Gonzalo González Goc, y él se quejaba, y se quejaba con ira, por el hecho de que en los medios culturales de los grandes periódicos o de las grandes emisoras, etcétera, hay ahora una puerta cerrada para personas que no pertenecen a ciertos círculos, que también son cerrados, por supuesto. Y él recordaba que en su momento, cuando él manejaba, por ejemplo, el magazine dominical del Espectador, le permitió el acceso no solamente a
a poetas que eran absolutamente desconocidos o a artistas que eran absolutamente desconocidos, sino a toda la cantidad de gente, a cualquier persona que quería de una manera u otra expresar un hecho estético. Ahora eso no ocurre. Yo creo que todos los escritores, por definición, han iniciado su carrera literaria, si es que existe una carrera literaria, con mucha dificultad. Pero ahora es mucho más difícil, ¿no? Ahora hay que tener ciertas amistades, ciertas complacencias, ser de una manera u otra miembro de una cofradía para lograr que su voz sea escuchada, por lo menos en esos medios. Julio Daniel, a propósito del Espectador, casualmente, pues hablando sobre esto mismo, he entrevistado a una buena cantidad de poetas jóvenes y la mayoría critican el poco apoyo de los medios de difusión, de los medios en la difusión de sus libros y sus poemas. ¿A qué se debe esto en el caso concreto del Espectador? Usted como trabajador del Espectador, ¿usted cómo ve esto desde cerca, no? Sí, yo realmente no sé a qué obedezca. Lo que sí sé es lo siguiente, que, por ejemplo, en el caso de la poesía, uno no le puede entregar, en ningún país ocurre, excepto en Colombia, donde ocurren cualquier cantidad de cosas bien inusuales, entregar, digamos, el tribunal de juzgamiento de qué es poesía y qué no es poesía a una o dos personas, porque por supuesto eso es una cáscara para que uno se resbale y se equivoque. Cuando a ti te entregan en un medio la potestad de decir quién es y quién no es el poeta, y para ser el editor de esa clase de la poesía de un país que está constantemente enunciando nuevos tonos poéticos, por supuesto que se cometen injusticias, que son las que más se cometen. En el caso del Espectador pienso que ha ocurrido eso. No obedece pues a una pretensión, digamos, elaborada con anticipación, sino que sencillamente de esa manera se facilitan más las cosas. Yo no pertenezco al equipo de personas que elaboran con... Pero perdóneme un segundo, pero ese equipo parece que se reduce casi que a una persona, o Sí. hay un equipo en realidad. No. Ahí todos sabemos que hay una página de poesía que maneja el poeta Juan Manuel Roca. No, pero el suplemento en general lo maneja una sola persona prácticamente. Allí no hay equipo, allí no hay trabajo de equipo, hay colaboradores, parece, pero allí no hay, digamos, que un equipo elija diversos trabajos, sino que como que una persona es la que imprime el sello de eso y se viven autopublicando, entre otras cosas. Mucha gente lamenta un poco eso, de que no sea una apertura más democrática para tanto escritor que tiene buenos trabajos, por ejemplo el caso de Raúl Henao, un poeta caleño, que no lo conocen prácticamente, porque como publicar en El Tiempo, en El Espectador, es darse a conocer al país, y si no se publica allí, pues es difícil que se le conozca. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Realmente no sé qué es lo que pasa. Lo cierto es que esa mordaza sí existe. Ahora, yo sí sé que se trabaja en equipo y que hay un equipo que hace el magazine. ¿Quién lidera el equipo? Realmente no lo sé, y de lo que uno no sabe es mejor no hablar. Lo que sí es cierto en términos de conclusión es que existe una mordaza que entrega preferencias y que obviamente comete injusticias como la que tú comentabas. Yo te comento una cosa, yo nunca he publicado un poema en el magazine pese a que trabajo en El Espectador, lo cual a mí tampoco me preocupa mucho, pero sé que a mucha gente eso le preocupa porque es casi como lo que tú decías, como la posibilidad de mostrarle a un país un hecho concreto, específico, que nace de una intención, ¿no? Claro, y lo terrible, digamos, de un magazine que se supone que es del país, es que se vuelva tan personal, ¿cierto? Sí, entonces la gente que de Montería, que de Barranquilla, que de Santa Marta, que de Pasto, que de Bogotá misma, entonces ¿dónde están los escritores de todo el país? Sino que de pronto es una persona y un grupo de amigos, ¿no? Sí, correcto, pero mire que la respuesta que se le ha dado a esa dictadura del silencio, y esa dictadura, por supuesto, personal, toda dictadura es personal, la respuesta que se le ha dado, digo, es bien interesante, porque a la par se han multiplicado publicaciones culturales, y son hartísimas las que hay en Colombia, son bastante numerosas, publicaciones culturales muy interesantes, de un alto nivel intelectual, decorosas, decentes, profundas.
en las cuales los jóvenes poetas, los nuevos escritores, están diciendo sus cosas, están reflexionando en voz alta y están apuntando con una ambición mucho más, digamos, grande que la de las generaciones anteriores. Julio Daniel, a propósito de eso, ¿por qué no nos cuenta un poco sobre la revista Entre Letras? Que sé que usted es uno de los miembros fundadores, que es una revista que se publica en Villavicencio. ¿Por qué no hablamos un poquitín de esto? Sí, la revista nació en 1981, cuando yo radicaba ya en esa ciudad, en Villavo, y ha seguido saliendo con todos los problemas de las revistas culturales en Colombia. Por supuesto no hay financiación, por supuesto hay que conseguir los dineros necesarios para hacerla posible, pero con todo esto, contra la adversidad incluso, pero no contra la voluntad, la revista ha circulado. Es una revista que tiene como preocupación fundamental el hacer el registro de una serie de hechos literarios, artísticos, musicales, sin ninguna pretensión de ser, por ejemplo, una revista altamente intelectual, sino que se acerca más digamos, al corte periodístico. Ya se avanza por un número bastante, por lo menos, grande, como Guarismo, en el número 23, y pese a que se duró silenciada durante 2 o 3 años por pura falta de plata. Julio Daniel, desde muy joven usted ha trabajado como periodista. Inicialmente estuvo en la radio, sí. Actualmente trabaja con El Espectador, ¿cierto? Sí. ¿Hasta qué punto el periodismo no le roba todo el espacio mental y la poesía pasa a un segundo lugar? No, en este sentido, es una pregunta que me han hecho muchas veces y siempre la he respondido de la misma forma. El periodismo es una manera distinta de ver la vida, es una manera distinta de acercarse a la cotidianidad de un país específicamente, de la gente. A mí, en el caso particular, a mí me nutre, porque mi poesía sí atisba a las realidades concretas y por lo menos eso se propone. Y las cosas que uno no puede decir en el periodismo, en una crónica periodística dentro de un periódico, las dice, se las roba pues para enriquecerlas literaria y poéticamente. En esto pues no hay cruces. Si yo fuera novelista, si hiciera cuento, si hiciera narrativa, de pronto sí habría cierta confrontación, cierta... ¿No ha pensado eso? ¿No ha pensado alguna vez escribir una novela? Sí, porque pues uno siente en sus crónicas que publican permanentemente en El Espectador mucho elemento, digamos, narrativo. Esa es la intención. La intención es tratar de hacer narración a propósito de hacer un registro periodístico sobre un hecho específico que ha ocurrido, pero no tratando de hacer ficción, porque realmente no es mi mayor talento. No soy bueno para inventar historias, sí para contar historias, enriqueciéndolas con 2 o 3 elementos literarios y poéticos y con técnicas que uno pues ha aprendido, ¿no? Julio Daniel, para terminar, ¿por qué no nos lee algunos de sus poemas? Sí, con mucho gusto voy a leer brevemente algunos poemas del primer libro que publiqué, que se llama Y éramos como soles, un poema que titulé Para no matarme digo. Ahora veo que soy de aquellos jovencitos que podrían ser manadas de potros azules, de esos que fácilmente desnudarían sus cuerpos, se arrancarían las crines para proyectar hasta la muerte tiernos sexos a la luna. Sé que si el ser superior que latiga con hilitos de vidrio un día se durmiera, yo saltaría al borde del abismo y caería gritando algo que dijera espérame suave brillo de espadas. Ah, si no tuviera amos, si solo me dejaran ser así o caminar entre las flores. Hombre bueno, hombre muy malo, varón y hembra y asesino y lodo. Yo sé que si alguien con ojos de langosta comedor de suelos me pidiera de mis gustos, yo lo abrazaría gritando, préstame tus alas blancas, déjame ser pájaro, enseña a transparentar este odio feliz que te siento, porque eliges por mí sobre mi vida. Si de mí dependiera, sería el tocador del ciego, el pianista encadenado que vomita las nubes, el anciano que rompe cristales con un gesto que bien podría ser el poema de su muerte. Quisiera ser alondra o rostro destripado, o caracola verde o ángel habitado por espinas, pero ya veo que no puedo, que me contento con andar mirando mi rostro de leproso, que feliz o no, respiro y no me salen sapos, que voy por ahí proyectándome, reventando espejos.
Del libro País para mis ojos, el poema titulado Noticia. Podría ser tu cuerpo detrás de los arbustos, tus ojos, los indicios de tu llanto o de tus pájaros. Posiblemente tú cruzando ríos, intentando un nuevo ruido de lagunas, o tus labios, o el olor de tu imposible ardor, o tu silencio. Solo permanecen los recuerdos del otoño en mis cabellos, permanece el viento. Son los mismos libros que leíste cerca de mi frente, pero no encuentro las señales de tu risa. Nadie canta, nadie inventa los paisajes de la luna. No es tu cuerpo, no es tu figura saliendo de los juncos, recorriendo otra figura entre las cañas, paladeando la extraña espina de mi centro. Hay sangre en las fibras de mi sexo, hay huella de hojas de tu mano. Amor, regresa con la lluvia. Llegamos al final de nuestro programa. Hoy nos acompañó Julio Daniel Chaparro. Este programa fue realizado por Eugenia Sánchez Nieto. Para todas aquellas personas que quieran comunicarse con nuestro programa, pueden dirigirse al apartado aéreo 47228 Bogotá. Página impar. Programa de la Unión Nacional de Escritores con la coordinación de Eugenia Sánchez Nieto.